Buenos días. Hola, hola. Como siempre, vamos dejando que la gente ingrese los primeros minutos. Les aprovecho de decir que lamentablemente no les voy a poder, eh, por temas de tiempo, eh, que nos queda poco semestre, no vamos a poder hacer la pauta como normalmente me gusta, que es revisarla inmediatamente después de terminar la evaluación acá. Así que vamos a tener que probablemente dejarla para el jueves si es que nos alcanza el tiempo. Y ahí les entrego la pauta y con las notas. Obviamente para la evaluación que acabamos de tener cuentan todas las décimas que tengo anotadas acá. Tengo 2, 4, 6, 8 personas con décimas. Profe, hablando del semestre, ¿cuánto queda? Por lo que tengo entendido no queda mucho, ¿no? Me parece que terminamos las clases en agosto. Veamos, déjenme revisar el correo rapidito. Rapidito. Esto es agosto. Me parece mucho. Comunicación, congreso, tesistas. Apertura, docentes. Acá está. Junto con un saludo, el objetivo de mayor claridad y definición de evaluaciones que dictan las clases de la carrera, les comento reunión efectuada, se acordó el calendario. Tuvimos la semana de receso. El término de clases es el 6 de agosto. Sí. Entonces, efectivamente, nos queda un mes exacto. Y en un mes tenemos que pasar el resto de la materia. Sí, sí, eso implicará necesariamente que, o sea, nos deberían quedar dos evaluaciones. ¿Cómo vamos a hacer esas dos evaluaciones? Probablemente la última semana tiremos el certamen y la semana anterior puede que tire alguna evaluación para promediar con la tarea uno o el test uno que tuvimos. Sí, eso es lo que vamos a tener que hacer. O sea, no es mi gusto hacer las cosas tan apurado, pero no tenemos otra opción. ¿Ya? Así que eso espero que conteste la pregunta de ambos que me preguntaron. ¿Ya? Ahora, ya que estamos atrasados, empecemos con la clase. Obviamente me interrumpe cualquier duda, acotación, lo que sea. Las notas van a estar a más tardar el jueves junto con la pauta. ¿Ya? Entonces, si no hay otro menester, voy a iniciar con lo que nos compete hoy día. ¿Ya? A ver, recordemos en qué estábamos. Estábamos en lenguajes libres de contexto. Alcanzamos a ver la introducción del lenguaje libre de contexto, que es un lenguaje libre de contexto de donde sale, que recordemos que nacen de las gramáticas. Entonces, tenemos este nacimiento desde las gramáticas y pudimos obtener, ver que también existen autómatas que trabajan con eh, estos tipos de lenguaje y los reconocen. Ahora, podremos demostrar efectivamente que eso es así, eh, y debería hacerlo la rápida ahora, o también nos podemos tirar con Chomsky. ¿Con qué deberíamos tirarnos primero? Desviémonos un poquito y vamos a hablar de Chomsky, porque es un poco más trascendental que lo conozcan. Entonces, el problema es que
las gramáticas libres de contexto tienen varias formas de representarse y en particular tenemos estas ambigüedades de que les había hablado en algún momento, que era que podíamos tener derivaciones izquierda y derivaciones derecha. Entonces es bueno poder estandarizar. Y para poder estandarizar es que existen las formas normales, igual que en base de datos. Ustedes ya pasaron base de datos, ¿no? Así es. Ya, entonces algunos sí, No, no, algunos no. no, 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 no. No, bueno, qué lata. Pero bueno, en base de datos también existen formas normales y aquí también los vamos a aplicar. ¿Qué es una forma normal? Una forma normal es una manera de escribir algo, pero de manera estandarizada. Y la forma normal de Chomsky, y así se llama, forma, for- forma normal de Chomsky, es que en vez de escribir una gramática en la forma A implica gamma, nosotros vamos a restringir las gramáticas que estén escritas de la siguiente manera. A implica BC, A implica A y S implica palabra vacía. Estos son el único tipo de reglas permitidas. Y el señor Chomsky, en paz descanse, demostró que hay una equivalencia entre ambas escrituras. Entonces, cualquier gramática libre de contexto se debería poder escribir de esta manera. Así que tomemos nuestra gramática de siempre, o sea, la gramática que trabajamos la otra vez. S implica A. De hecho, no voy a borrar tanto para que podamos tener a vista lo que tenemos que llegar. Y tenemos nuestra gramática de siempre. S implica A, S, B y S implica palabra vacía. Entonces, pregunta, ¿cómo representamos esta gramática en este formato? Me imagino que de buenas a primeras a nadie de los presentes se le ocurriría, aún por décimas, poder escribirlo en ese formato, de manera inmediata, ¿no? Ni siquiera por un 7 en el segundo certamen, de manera inmediata. Porque no es fácil. Por eso lo digo. Entonces, lo que hay son pasos. Existen 5 pasos iterativos con los cuales nosotros podemos llegar desde cualquier gramática a expresarla en la forma normal de Chomsky. Y esos pasos están bien determinados y les voy a demostrar además que esos pasos no modifican la estructura. Entonces, vamos por ello. Paso número 1. El paso número 1, espero acordarme de todos de manera de memoria, si no los tengo mis apuntes aquí. El paso número 1 se llama, y tienen nombre, el paso número 1 se llama el paso start. Como dicen los nipones, start. Start de comienzo. ¿De qué se trata el paso número 1? El paso número 1 dice que si la gramática que usted quiere transformar tiene un no terminal inicial, simplemente usted agrega un no terminal auxiliar, que lo vamos a llamar S sub 0, el cual, como regla, apunte al terminal original, al no terminal inicial original. Eso es el paso 1. Asumo que no tengo que demostrar porque es bastante obvio que no he modificado la gramática en absoluto. Por lo tanto, la gramática se mantiene tal cual. ¿Alguna duda con el paso 1? ¿No? Entonces vámonos al paso número 2. El paso número 2, que se llama el paso term,
de terminales. ¿Qué se pregunta usted, Benjamín? Dice, ¿para cuál de los dos? ¿Qué está? No entiendo su pregunta. ¿Para cuál de los dos? ¿Ese 0 a S? A ver, S era el no terminal que existía en la gramática inicial. Entonces, lo que yo hago es crear S0, que es un no terminal auxiliar y es nuestro nuevo no terminal de inicio. Y se agrega esta instrucción. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Ok, perfecto. Ya. Entonces, en el paso número 2, que se llama paso de terminal, lo que hacemos es que cualquier instrucción que no sea de esta manera, pero que tenga terminales, vamos a poner auxiliares, no terminales auxiliares. En otras palabras, esta instrucción tiene terminales que no están solos, porque instrucciones de este tipo lo están. Así que esta instrucción, lo que se hace en el paso número 2 es eliminarla y reemplazarla por una instrucción donde nosotros escribimos auxiliares, no terminales auxiliares. Entonces, vamos a reescribirla. Perdón, S implica un auxiliar. Auxiliar sub A, S, auxiliar sub B. Y luego, como puse estos auxiliares me van a determinar el paso a los terminales como era originalmente. Ese es el paso número 2. Toda instrucción que tenga un terminal que no esté solito, usted debe hacer este paso. ¿Ya? Si se fija, nuevamente no hemos hecho ninguna modificación a la gramática, porque lo único que hicimos fue hacer un reemplazo de una letra y hacer un paso adicional. Nada más. Entonces, no hemos modificado nada. ¿Alguna pregunta con el paso número 2? ¿No? Entonces vamos al paso número 3. El paso número 3 se llama a ver, Benjamín dice, después A implica XA. ¿A qué se refiere con eso? No entiendo su pregunta otra vez. Si me puede explicar un poquito más. No es pregunta. ¿Qué es entonces? Lo estaba pensando. Bueno, fíjese, por si acaso, para que no nos confundamos, acá no existe ningún terminal A. No terminal A mayúscula, perdón. No existe ningún terminal A mayúscula. Así que no se confunda, eso no va. ¿Ya? Ya. El paso número 3 se llama bin, de binary. ¿A qué se refiere? Fíjese que nosotros en nuestra regla estandarizada solamente podemos tener un no terminal implica dos no terminales. Sin embargo, hay algunas reglas que tienen más de dos. Entonces, en el paso número 3, lo que se hace es eliminar cualquier regla que tenga más de dos no terminales a la derecha y luego se escribe la misma regla, pero agrupado de a dos. O sea, en este caso lo que yo haría es lo siguiente. S implica
A, y aquí pongo un auxiliar que voy a llamar Z, y Z va a implicar el resto, XB. Se fija que estas dos reglas es lo mismo que la regla que acabamos de borrar. Solamente está escrito de a dos. Es la única diferencia. Ese es el paso número 3. ¿Alguna duda con el paso número 3? ¿Todo bien? Todo bien. Me imagino que hasta el minuto la mayoría de las reglas son simples, pero nos falta los errores. ¿Ya? Así que por favor, la regla la aplica de manera explícita, exacta como se lo estoy diciendo. Así que voy a volver a repetirlos por si acaso. Paso número 1. En el paso número 1, lo que usted hace es crear un no terminal de inicio auxiliar y lo apunta al terminal de inicio que era originalmente. Paso número 2, toda regla que tenga no terminales, terminales a la derecha que no estén solitos, deben estar solos. Si no están solos, ocupa un auxiliar y el auxiliar apunta a el terminal. Luego, para la regla número 3, toda regla que tenga más de dos no terminales a la derecha, se parte lo suficiente para que se queden de a dos. Y ahora, la regla número 4, que generalmente es la más compleja, es la siguiente. Se llama la regla de delete. La regla de delete, lo que tenemos que hacer es tratar de que esto pase. Entonces, lo que pasa es que solamente el no terminal de inicio, que recordemos ahora es este, es el único que puede apuntar a vacío. Por lo tanto, tenemos que corregir cualquier cosa que no sea así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es considerar los no terminales anulables. Entonces, los no terminales anulables son los siguientes. Los no terminales anulables son los que o bien apuntan directamente a vacío, la palabra vacía, o bien apuntan solamente a cosas que apuntan a vacío. En otras palabras, S implica palabra vacía. Entonces, S es un no terminal anulable. S0 implica S y S apunta a vacío. Por lo tanto, S0 es un terminal anulable. Veamos qué más. Fíjese que este apunta a un terminal, así que no puede ser anulable, este tampoco. S ya dijimos que es un no terminal anulable y esto es lo único que nos queda. Z implica SXB. O sea, de acuerdo, S es anulable, pero XB no lo es. Por lo tanto, Z no es anulable. ¿Ya? Así que nuestros terminales anulables serían S y S0. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Continúo entonces. Una vez que usted identifica los terminales los no terminales anulables, lo que Profe, yo tiene tengo que... una duda. Sí, dígame. Ese era porque apunta vacío, ¿cierto? Ese es Y, porque apunta vacío, sí. y ese sub cero, ese Ese no lo entendí sub-0 es bien. porque apunta a cosas que son anulables. Ese 0 apunta a S y ese es anulable. Ah, ya, ya. ¿Ya? Pero no se confunda. Z también apunta a S, pero no lo apunta solito. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos una regla del tipo A implica S, S0, entonces A también sería anulable en ese caso, porque apunta solo a cosas anulables. ¿Ve? Ah, ya, ya. ¿Ya, ya? Comprendo. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Ya, entonces, una vez que usted identifica los anulables, recorre todas las instrucciones. Cada instrucción que apunta directamente a vacío se borra.
y luego cada instrucción que apunte a un anulable se tiene que reemplazar por la instrucción sin él. Por ejemplo, Z apunta a SXB. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Anotar la misma instrucción, pero sin el S. O sea, ojo, si usted borra esta instrucción, se equivocó. No, en el paso 4, las únicas instrucciones que se borran son las instrucciones que directamente apunten a palabra vacía. Ninguna otra. Ese es un error súper común. Esta instrucción no se borra. Lo que se hace es reescribirla, pero sin el anulable. ¿Ya? Y nos queda este pequeño problema de acá. Ese pequeño problema de ahí se soluciona de la siguiente manera. Si es que acá no tuviera un no terminal de inicio, entonces no me preocuparía. Lo dejo así y no hago nada. Pero como tiene el no terminal de inicio, tengo que agregar la regla S0 implica vacío. Y recuerde que mientras el auxiliar de inicio, mientras el no terminal de inicio apunte a palabra vacía, esa es la única que se permite. ¿Ya? Así que, en resumen, en el paso número 4, identifica los anulables y luego borra todas aquellas reglas que implican directamente vacío y finalmente reescribe, no borra, reescribe las reglas, pero sin el anulable. Ya, ese es el paso 4. ¿Alguna duda con el paso 4? Ahora entonces vamos al paso 5 y final. Paso 5. El paso 5 y final se llama el paso de unit o de unitario, ¿ya? El paso 5 lo que hace es la última parte del paso binary. El paso binary era eliminar todas las reglas que tienen 3 o más, digo 2 o más, 3 o más, perdón, porque 2 está bien, 3 o más. Y el paso unit lo que hace es eliminar todas las reglas que tienen 1. Porque si se fija, este tipo de reglas no deberían ser permitidos según el formato. Así que, ¿qué es lo que hago yo? Por cada regla unitaria, o sea, aquella regla que solamente a la derecha tiene un no terminal, lo que hago es eliminar la regla y luego todo lo que sea implicado por el que está a la derecha, lo reescribo, no lo borro, lo reescribo con lo que está a la izquierda. En otras palabras, tengo que S implica X a Z, entonces escribo S0 implica X a Z. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Entonces hagámoslo de nuevo. Fíjense que además de esta regla también es unitaria. Y como esa regla es unitaria, tengo que hacer nuevamente lo mismo. La elimino. Y todo lo que es implicado por esto, es implicado por esto. XB implica B. Por lo tanto, Z implica XB. Ya que no nos quedan reglas unitarias, hemos terminado. Eso es todo. Esos son los 5 pasos de la forma normal de Chomsky. Veamos qué reglas nos quedaron. Esta regla se eliminó, esta se eliminó, se eliminó, se eliminó. Esta regla cumple con el formato? Sí, porque es un no terminal y apunta a un terminal solito. ¿Esta regla cumple con el formato? Sí, porque es la misma historia. Esta regla cumple con el formato también. ¿Por qué? Porque es un no terminal apuntando a 2 no terminales. Esta regla también cumple con el formato porque pasa lo mismo.
Esta regla cumple con el formato porque es el no terminal de inicio apuntando a vacío. Esta regla cumple con el formato porque es un no terminal apuntando a dos no terminales. Nos faltó algo. Esta regla es unitaria. Así que, como les dije, se tiene que aplicar de manera recursiva. Así que tenemos que borrarla. ¿Por qué? No, porque lo había hecho mal, de hecho, porque anoté exactamente la misma regla. La anoté mal. Es Z implica D. Ahí sí. Así que esta regla cumple con el formato. Ahí sí. La había anotado mal porque cuando eliminé esta regla unitaria, lo que debía haber escrito es esto. En todo caso, aún con el error, si lo hubiera eliminado, me hubiera funcionado de todas maneras. Pero eso es lo correcto. Entonces, todas las reglas que nos quedaron aplicando correctamente los pasos son reglas correctas. ¿Alguna duda respecto a estos 5 pasos? ¿Y qué hacemos con las que quedaron repetidas como XP implica B? ¿Dónde está repetida? Es que no la borró la del paso 2. X subíndice B implica B, lo mismo que Z implica B. No, no es lo mismo. No es la misma regla. Fíjese bien que lo que hacemos es, fíjese, S0 implica XAZ. Entonces, S0 implica Z y XA. Luego, con Z puedo implicar ya sea SXB o B solo. Entonces, esta regla es distinta de esta. No son lo mismo. Porque esta viene desde aquí y esta se aplica de manera directa. Las dos reglas son necesarias. Si hacemos un ejemplo, yo creo que le va a quedar más claro. Pero dejémoslo porque voy a hacer el ejemplo de seguidilla inmediatamente, a ver si hay alguna otra duda. A ver si alguien se da cuenta. Si alguien se da cuenta, tengo 3 décimas para el certamen 2. Y a ver, voy a dar 2 minutos. De estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglas, hay una regla que es inútil. Y no es Z implica B. Si alguien se da cuenta de cuál es esa regla inútil, tengo 3 décimas para el segundo certamen. ¿Cuál de estas reglas es inútil? Creo que Z, no, es decir, S es igual a XAZ. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? ¿Benjamín? Sí, Ya, Benjamín, entonces, certamen 2. Fundamentos C2. Benjamín Cataldo tiene 3 décimas. Efectivamente, esa regla es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué es inútil? Este paso no es de la forma normal de Chomsky. Este paso es mío. ¿Ya? Espérate, quiero hacer esto un poquito más chico para que pueda yo trabajar y aún así sea visible. Ya. Ok, ahí tengo un poco de espacio de trabajo. ¿Se acuerdan de los estados alcanzables e inalcanzables? Que habían estados que eran inalcanzables y no tenían sentido. Acá pasa más o menos lo mismo. Si mi terminal de inicio es S0, S0, según las reglas, ¿qué puede generar? Puede generar epsilon, que ahí termino. Y S0 puede generar XA y Z. XA, lo único que puede generar es un no terminal, así que ahí termino. Z, por otro lado, puede determinar... no.
No, me había equivocado. Sí lo determina. No, ninguna de estas reglas era inútil. Qué pena. Bueno, voy a dejar las tres encima de todas maneras. Z implica SXB. Ahora, XB implica solamente terminales. Así que ahí termina. Luego S. S implica XA y S implica Z. Y ahí terminé. Este grafo que acabo de dibujar es el grafo de alcanzabilidad. Si hubiera alguna letra mayúscula, o sea, no terminal, que no fuera alcanzable por este grafo, o sea, no está presente en este grafo, que este grafo necesariamente debe nacer desde ese cero, entonces ese no terminal sería inútil. En este caso, me equivoqué, me estaba pensando en otro ejemplo, y por lo tanto Benjamín también se equivocó, pero voy a dejar las décimas igual porque se equivocó igual que yo. No tenemos ninguna regla, ningún no terminal que sea inalcanzable, así que no hay nada que eliminar. Este es el paso 6, comillas. Este paso no existe, pero yo encuentro que es bueno crearlo porque a veces pasa, ¿ya? En este caso no pasó, pero a veces pasa. Entonces, en el paso 6 lo que se hace es eliminar las reglas que fueran inalcanzables, que en este caso no hay. Todas las reglas son inalcanzables, son alcanzables. Entonces, hagamos un ejemplo de una producción, a ver si alcanzamos. Voy a producir la palabra A, B, B. ¿Ya? Antes de eso, ¿alguna duda? Espero que a Benjamín le haya quedado claro por qué me equivoqué. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda quedó ahí dando vueltas con esto antes de que haga una derivación de esta gramática? Vamos a ello, me puede interrumpir si lo necesita. Quiero producir esta palabra, así que vamos. S0, debemos empezar por él. S0 puedo implicar esta regla, que obviamente no es la que busco, o esta regla. Así que esa es la regla que voy a implicar. Implica XA, Z. XA implica A. Z puede implicar ya sea la B directa, que obviamente no es lo que nosotros queramos, o SXB. Así que implico SXB, no es necesario que ponga otra flecha. Entonces, XB implica B. Luego S. S implica XAZ. XA implica A. Z puede implicar SXB o B, que en este caso nos sirve implicar B. Y acabo de implicar la palabra A, B, B. Ahí está. Se fija que yo ocupé ambas reglas, XB implica B y Z implica B, ya que tenía la pregunta, no me acuerdo quién me dijo la pregunta, si es que la regla ZXB era la misma que la regla XB implica B. Ahí se da cuenta que no son la misma regla, la necesito ambas para producir una palabra del lenguaje. ¿Ya? Esto se denomina forma normal de Chomsky. Es muy importante porque es una forma estandarizada de escribir la gramática y que después sirve para escribir lenguajes de computación. En particular, el señor, no me acuerdo si Nor o Bacchus, me parece que el señor Nor era. Lo reviso después y se los comento. En 1960, uno de los primeros lenguajes de programación de la época, se quiso escribir una estandarización de cómo es la gramática de ese lenguaje de programación, o sea, la sintaxis, para que luego quedara en el manual. Entonces, la persona que hizo esta escritura se dio cuenta que existía la forma normal de Chomsky y basada en la forma normal de Chomsky creó una manera de escribir gramática computacional, o sea, cuál es la sintaxis de un lenguaje de programación de forma estandarizada. Y esa forma estandarizada
que después se estandarizó un poquito más por otro señor que no me acuerdo si era el señor Nor o el señor Bacchus, cuál del orden es, pero se creó la forma de Bacchus-Nor, que es la forma normal de Chomsky, pero escrita un poquito mejor. Y eso, si es que tenemos tiempo, se las voy a comentar. Si es que no, está en las PPT para que ustedes lo sepan. No es algo muy complejo. Es basado en la forma normal de Chomsky, una escritura de gramática computacional. ¿Ya? Eso es lo que quería contarles hoy. Mañana vamos a ver equivalencia entre gramática y autómata, tal como la otra vez vimos equivalencia entre expresión regular y autómata. Mañana vamos a ver gramática y autómata. Y el jueves si es que nos alcanza el tiempo, vamos a hacer la revisión del certamen y un ejercicio más de forma normal de Chomsky. Porque siempre es lo que complica la vida. Y ya la otra semana deberíamos saber, vamos a planificar bien. Eso. Luego teníamos que hablar de el teorema del bombeo, máquinas de Turing. Luego teníamos máquinas de Turing multicinta, multicabeza, escritura modular. Sí, nos alcanza el tiempo, sí. Nos va a alcanzar el tiempo. Perfecto. Entonces, tal cual como están haciendo sus compañeros, si me ponen presente en el chat, puedo yo hacer el registro en la página web, así que por favor me pongan presente y nos vemos mañana. Como les dije, a más tardar el jueves voy a tener sus notas. De manera ideal voy a tener las notas hoy día en la tarde, pero depende. Depende. Tengo algunas reuniones y todo, así que voy a tratar de corregir lo más rápido posible sus notas. ¿Ya? No se asuste, aun cuando no le hubiera ido tan bien en esta evaluación, aún tenemos 2 evaluaciones más y podemos salvar el semestre aquellos que no estén que estén como en la quemada. En el peor de los casos, también tenemos la evaluación integradora, que recuerden, vale el 40% de la nota para aquellos que tienen nota reprobatoria. Bueno, los que tienen nota aprobatoria igual lo pueden tomar si quieren, pero está diseñado para que si usted tiene no sé, un 3, entonces usted toma este tipo de examen y pueda salir a flote. Ese examen se tomaría la semana del 16 de agosto. Entonces, nuestra planificación es, de manera ideal, la semana del 26 de julio vamos a tener, seguramente la semana del 19 la voy a anunciar, una nota para promediar con la tarea 1. Y la semana del 2 de agosto vamos a tener el certamen 2, que va a ser el mismo formato del certamen 1, de a 2 o 3, con varios días para que usted pueda realizarlo. Es la misma idea. Profe, Ujú. ¿cuántas tareas se van a promediar con la 1? Dos tareas, 2 Solo certámenes. 2. Sí. Ah, ya. Sí, no alcanzamos. Si hubiéramos alcanzado, hubiera dado unas tareas 3. Pero como tuvimos mucho paro, no dio el tiempo. ¿Ya? Así que tuvimos el test 1, vamos a tener una tarea promedio. Certamen 1, certamen 2, promedio, 40 y 60%. Tal como lo hablamos anteriormente al principio del semestre. Nos vemos mañana. Chao, profe, que esté bien. Profe, Chao. ¿la evaluación integradora cuándo Profe. era? ¿El 16 de agosto? Sí, la semana después del receso. Vale, gracias. Chao. Chau. Chao, profe. Chao. Sí, profe. Chao. Pongan presente algunos, se le estaba olvidando ahí. Estuve a Chau, punto de profe. cerrarlo. Así que, bueno, voy a dejarlo abierto hasta que se termine la hora, para que pongan presente aquellos que quedaron rezagados.